Esta es la segunda parte de la serie de videos en la que realizo un amplificador clase D utilizando el TL494. Y como en la primera parte ya expliqué a detalle la etapa de control, que se las dejo en las tarjetas, ahora haré lo mismo pero con la etapa de potencia. El diagrama de mi etapa de potencia es el siguiente, y lo digo de esta forma porque, como lo mencioné en la primera parte, la ventaja de utilizar una etapa de control separada de la de potencia es que ustedes pueden usar la etapa de potencia que deseen, obteniendo una potencia de salida máxima diferente, una frecuencia de corte diferente, una topología diferente, componentes diferentes, en fin, lo que ustedes deseen según su aplicación. Como también mencioné en el video de aprendizaje desde cero sobre amplificadores clase D, que también se los dejo en las tarjetas, el puente completo o full bridge es la topología más recomendada para obtener la mayor potencia de salida, ya que, utilizando fuente simple, la carga del puente ve una tensión pico a pico máxima del doble de la tensión de la fuente con el que se alimenta, pero requiere dos drivers y un ajuste un poco más meticuloso. Para enseñarles otra topología y además mantener el circuito bastante simple, decidí utilizar el denominado medio puente o half bridge, en el que solo se utilizan dos MOSFET y un driver, y aunque inicialmente se plantea como una topología que requiere fuente simétrica, añadiendo dos capacitores conectados de esta forma a la fuente que alimenta el puente, es posible utilizarlo con fuente simple. Veamos cómo funciona, explicándolo inicialmente con interruptores y fuente simétrica. Cuando se enciende el primer interruptor, la fuente superior entrega tensión y corriente a través del interruptor, que finalmente llega a la carga. Y como este es el punto de tierra, con esta polaridad la carga recibe tensión positiva. De forma similar, cuando se enciende el segundo interruptor, la fuente inferior entrega tensión y corriente a través del interruptor, que finalmente llega a la carga. Pero por el sentido de la corriente, esta vez la carga recibe tensión negativa. Si quiero usar una fuente simple, estas dos fuentes deben desaparecer para dar paso a una única fuente, y para mantener el funcionamiento del circuito, tengo que añadir algo que reemplace las fuentes simétricas, y aquí entran los dos capacitores. Dado que los capacitores son de igual valor, cuando la fuente simple los cargue, la tensión a la que estarán cargados será de la mitad de la tensión de la fuente. Por lo tanto, actuarán como fuentes simétricas, entregando corriente de la misma forma que se vio anteriormente. No obstante, y supongo se lo preguntarán, los capacitores se descargan y su tensión cambia. Para ver el efecto de forma más adecuada, en LTSpice simulé el circuito de manera fundamental. Tengo una fuente de 12 voltios que alimenta unos comparadores, y otras dos fuentes que generan la señal seno y señal triangular. La señal seno de 10 voltios pico a pico con offset de 6 voltios a 1 kHz y la señal triangular de 12 voltios pico a pico con offset de 6 voltios a 300 kHz. Estas dos pasan a los comparadores que generan la señal PWM y PWM negado, es decir, estoy simulando las señales que se obtienen a la salida de la PCB de la etapa de control. Y para evitar efecto de carga y poder flotar la tensión, las llevo a los interruptores con fuentes de tensión dependientes, y utilizo interruptores porque estos me permiten lograr algo de histéresis, que es la que integra la mayoría de drivers para MOSFET, e incluyendo la misma resistencia de encendido de los IRFZ44N. Por último, agrego el mismo filtro LC que puse en mi circuito, la carga de 8 ohmios, el nodo de interés que denominé BDD medios, los capacitores y una fuente BDD de 36 voltios, que es la máxima tensión que recomiendo para mi circuito, después verán por qué. Iré cambiando el valor de los capacitores observando la tensión en el nodo de BDD medios y en la carga. Para un microfaradio, tanto la tensión en el nodo BDD medios como la de salida presentan un estado transitorio que dura poco más de 1 milisegundo. La tensión pico a pico en el nodo BDD medios es de unos 30 voltios aproximadamente, y la de la señal seno de salida es de 3 voltios aproximadamente. Ya alguno que otro debe estar desconcertado, porque se supone que la tensión en BDD medios debe ser DC, y justamente de valor BDD medios, es decir, y para este caso que alimento con 36 voltios, serían 18 voltios, y no una señal seno. Además de esto,
la señal de salida debe ser seno y esto se cumple, pero tiene una amplitud demasiado pequeña. Subiendo el valor de los capacitores hasta 100 microfaradios, el transitorio dura unos 10 milisegundos, y sin planearlo, podría decirse que los papeles se invirtieron, porque ahora la tensión pico a pico en el nodo BD de medios es de unos 3 voltios aproximadamente, y la de la señal seno de salida es de 30 voltios aproximadamente. Para 470 microfaradios, que es el valor que elegí para mi circuito, el transitorio dura unos 30 milisegundos, y la tensión pico a pico en el nodo BD de medios es de 600 milivoltios aproximadamente, y la de la señal seno de salida continúa en 30 voltios aproximadamente. Como pudieron observar, para capacitancia pequeña, la forma de la tensión de salida no se altera, es decir, no perdemos linealidad, pero sí perdemos mucha amplitud. Por lo tanto, debemos usar capacitores grandes para lograr la máxima amplitud de salida. No obstante, y para este caso, entre 100 microfaradios y 470 microfaradios, el cambio en la amplitud es despreciable, por lo que no es necesario poner un montón de capacitores para que el circuito funcione correctamente. Para mi circuito, 470 microfaradios es suficiente, pero esto dependerá de la frecuencia del PWM, de los valores del filtro LC, del parlante y de la tensión de alimentación. Por otro lado, y a mi parecer, la mayor desventaja de esta topología, en comparación con la de puente completo, es que la tensión pico a pico máxima de salida es de la fuente simple, y esto conlleva a que la potencia de salida máxima en medio puente sea 4 veces menor que en puente completo. Y para altas potencias se necesitan capacitores de valores bastante grandes, por eso yo solo la recomiendo para potencias bajas o medias. Regresando al diagrama de la etapa de potencia, la fuente utilizada para alimentar el puente va a un conector, por lo tanto yo decido qué tanta tensión quiero que pueda llegar al puente, tomando como limitantes la tensión de los capacitores asociados al puente y la tensión máxima que soportan los MOSFET. Como yo elegí los clásicos IRFZ44N y estos soportan 55 voltios, yo no pasaría de una fuente de 48 voltios. De hecho, ni me acercaría por allá. Con una de 36 voltios me sentiría mucho más tranquilo, tal y como lo hice en simulación. La frecuencia de corte del filtro pasabajas para un parlante de 8 ohmios la calculé para 20 kHz. Sin embargo, si yo quisiera usarlo para subwoofer, que es donde más se suele utilizar este tipo de amplificadores, recalcularía esa frecuencia de corte para la frecuencia deseada según el subwoofer a elegir y el ancho de banda, recordando las consideraciones y fórmulas que les mencioné en el video de los amplificadores clase D. El driver que elegí para estos MOSFET es el antiguo pero clásico IR2110, que conecto a los MOSFET por medio de resistores de 10 ohmios y diodos Schottky para aumentar la velocidad de descarga de la capacitancia de entrada de los MOSFET con respecto a la de carga. Y este driver tiene dos fuentes, una que alimenta la etapa push-pull que se usa para encender y apagar los MOSFET y otra para la lógica de entrada del driver. Como quiero obtener 12 voltios en la puerta de los MOSFET, alimento VCC con 12 voltios. Y como la señal PWM que genera el TL494 en la placa de control va desde 0 hasta 12 voltios, también alimento VDD con 12 voltios. Y claro, tanto esos 12 voltios como las señales PWM vienen desde sus dos conectores respectivos. Por último, un pequeño interruptor enciende y apaga la etapa lógica del driver, para encender y apagar la salida sin necesidad de interrumpir la fuente o algo por el estilo. Y con eso termino el diagrama, siendo muy sencillo y económico de ensamblar. Esta es la PCB que yo diseñé, y les recuerdo que, como es usual, en la descripción del video tienen una carpeta con todos los archivos necesarios para realizar el proyecto. En la capa superior tenemos todos los componentes mencionados anteriormente, y en la capa inferior se encuentran todas las etiquetas que indican qué debe ir a cada pin de cada conector. Como ocurrió con la placa de control, esta placa de potencia también fue de pruebas, pero como funcionó a la primera, decidí utilizarla igualmente en este video. Sin embargo, y como ven en pantalla, este render les muestra cómo es la placa a la que ustedes tendrán acceso, que simplemente añade una etiqueta para saber hacia qué lado se enciende y se apaga, y separa un poco los MOSFET entre sí, ya que estaban peligrosamente cerca.
Yo fabriqué estas PCBs con JLC-PCB, y si quieren unas iguales a las mías, el proceso que deben seguir es el siguiente. Entren al link que se encuentra en la descripción del video. Los llevará a la página de JLC-PCB, en donde darán clic en Instant Code para abrir el entorno de pedido. Ahí dentro van a arrastrar o seleccionar el archivo Gerber que se encuentra en la carpeta del proyecto, en el que se encuentra toda la información necesaria para que la empresa pueda fabricar la PCB. Una vez la página detecta las dimensiones y el número de capas, pueden elegir el número de PCBs. Yo seleccioné 5. El grosor de las PCBs, yo seleccioné 1.6 milímetros, que es el estándar, y el color de la máscara anti-solder, yo seleccioné azul. Para evitar que la empresa imprima el número de orden donde ellos deseen, podemos elegir esta opción, y de esta forma ahora lo pondrán debajo del IR2110, donde nadie lo verá. Y ahora solo resta agregar la placa al carrito y completar el pedido eligiendo el método de envío y facturación que deseen. Gracias JLC-PCB por patrocinar este video. Regresando a las PCBs, así se ve una de ellas ensamblada, en el que podemos ver los conectores de la fuente de 12 voltios, las señales PWM, la fuente del medio puente y el parlante. El interruptor se encuentra en esta parte junto al IR2110, que recomiendo debe llevar su respectiva base para integrado. Por último, se ven los demás componentes varios, como capacitores, diodos, resistores, inductores, etc., donde los inductores son de montaje superficial, son más sencillos de encontrar en el mercado que los True-Hole, sin olvidar los 4 separadores de nylon para levantar la placa de la mesa y más adelante sujetarla a un posible chasis. Es hora de hacer las pruebas. Para ello me cercioro que el interruptor esté en la posición de apagado y conectamos tanto la fuente de 12 voltios a ambas placas como las señales PWM entre las dos placas. Ahora mido la señal diente de sierra o alguna de las señales PWM con el osciloscopio y recordando que la frecuencia de corte de mi filtro LC es de 20 kHz, la frecuencia de la señal diente de sierra o PWM debería ser de mínimo 200 kHz, por lo que voy a configurarlo a esta frecuencia, pero podría subirla un poco más, porque recordemos que este circuito me permite ir hasta 300 kHz aproximadamente. Como ya sé que lo que más les interesa es la prueba de sonido, vamos directamente con eso. En este momento tengo la placa de control alimentada con fuente de 12 voltios, también la etapa de control de la etapa de potencia alimentada con 12 voltios, el osciloscopio conectado a la salida del amplificador y una fuente de 5 voltios al medio puente. Ajustando la escala de forma más adecuada y sin aplicar música, es posible ver el residuo de la señal PWM en el parlante. La frecuencia 200 kHz aproximadamente, que es la frecuencia en la que se encuentra la señal diente de sierra, y una tensión pico a pico de aproximadamente unos 60 milivoltios. Y de manera muy profesional tengo mi grabadora de ambiente justo al frente del parlante al que tengo conectado el amplificador. En este momento voy a cambiar al sonido que está grabando esta grabadora. Escucharán un poco más lejos, es normal, pero lo importante es escuchar el amplificador cerca. Y sin dar más vueltas, escuchemos el amplificador. Como ven, siendo creativos, el TL494 puede ser utilizado para esta aplicación, ofreciendo un gran desempeño para el costo que tiene, y con la etapa de potencia que ustedes quieran o necesiten, podrán realizar un amplificador más que decente, y, además de eso, aprenderán en el proceso. Espero les haya sido de utilidad y justamente hayan aprendido algo nuevo. Por ahora me despido. Les habló Juan de Mundo Electrónica y les recomiendo seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.